Juan nos decía, el capítulo 3, los versículos del 25 al 29. Y vamos a ver en esta parte de la palabra, es cómo llegamos a ser hijos de Dios. Y ese es el título de este mensaje, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Y es una pregunta que surge en muchas personas que de una u otra manera están buscando una relación con Dios. Y fue una pregunta que también surgió en toda la discusión a la que se llegó en las iglesias de Galacia con la llegada de los judaizantes. El mensaje que Pablo predicó a los hermanos en Galacia decía que la salvación es por medio de la fe en Jesús. Pero había llegado una nueva versión del evangelio. Decía que Pablo tenía la razón hasta cierto punto, pero faltaba algo. Había la necesidad de volverse judío para alcanzar la salvación. Entonces, si eran varones, además de recibir a Jesús para salvación, necesitaban circuncidarse y cumplir con otros requisitos religiosos para alcanzar de forma plena la salvación. Muchos de los requisitos que decían los judaizantes estaban en la ley, pero otros, los más, eran los que se encontraban en la interpretación de la ley que hicieron los maestros judíos, los rabinos. Hasta ese punto del estudio que hicimos en Gálatas, Pablo muestra las razones por las cuales las ideas de los judaizantes estaban en contra del Evangelio de la Gracia, es decir, de la salvación solo y únicamente por el Señor Jesús. Ahora, las semanas pasadas vimos que Pablo nos muestra de una forma clara para qué fue dada la ley. Y la palabra dice que la ley fue dada a causa de nuestro pecado. La ley nos muestra que somos pecadores, que no podemos cumplir la voluntad de Dios. La ley no nos reconcilia con Dios. Como dijimos hace varias semanas, es el mapa que nos muestra dónde estamos y a dónde tenemos que llegar, pero no tiene la capacidad de llevarnos por sí misma. En ese contexto es que continuamos hoy el mensaje de esta mañana y vamos a ver cómo llegamos a ser hijos de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 25 al 29. Gálatas 3, versículos 25 al 29. Y la palabra del Señor dice así: pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Y vamos a responder de la siguiente forma. Llegamos a ser hijos de Dios, primero, por medio de la fe, segundo, por medio de Cristo, y tercero, por medio de la promesa. Entonces, vamos al primer punto. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Y Pablo dice, no por la ley. El versículo 25 dice, pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué significa esta oración? Creo que cuando tomamos algunas frases u oraciones fuera de su contexto, podemos cometer muchos errores y llegar a conclusiones equivocadas. Y vamos a tomar el contexto que Pepe Franco nos dio hace 2 semanas cuando habló de los versículos que anteceden a este versículo, al versículo 25, en los cuales vemos cuál fue el propósito de la ley. Y en los versículos 21 al 24, Pablo nos dice que la ley está para mostrarnos nuestro pecado y que también era nuestro tutor, nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
Ahora, si no tomamos en cuenta estos versículos, los versículos 21 al 24 y todo lo anterior, podemos salirnos del contexto. Podemos pensar que Pablo está diciendo, bueno, antes de Jesucristo, el cumplimiento de la ley nos llevaba a tener una relación con Dios, pero ahora que ha venido la fe, entonces alcanzamos salvación por medio de creer en Jesucristo. Pero esa no es la idea. Cuando Pablo está desarrollando la idea, está pensando en la situación cotidiana que vivían las personas de su tiempo. Dice el versículo 25, que como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Ahora, ¿quién era ese tutor? ¿Por qué ahora ha venido la fe? Este versículo no nos muestra un momento histórico. Lo que nos está mostrando más bien es de un tema de madurez, de adultez, diferentes tiempos en nuestra vida como personas. En el tiempo en el que Pablo está escribiendo, la costumbre de las familias griegas y que se había diseminado por todo el Imperio Romano era que muchas familias que tenían las posibilidades, tenían un ayo o un tutor para cada uno de sus hijos. Era el paidagogos. Y como dicen varios historiadores y comentaristas de la Biblia, este tutor era un siervo o un esclavo anciano y que era de confianza, que llevaba mucho tiempo en la familia y que era de buen carácter. No era el maestro, no era el profesor del alumno, pero sí se encargaba del bienestar moral del niño. Y el deber de este tutor era comprobar que que el niño adquiriera las cualidades esenciales de la verdadera hombría. Ahora, una de sus obligaciones principales era llevar al niño a la escuela y luego recogerlo para llevarlo de vuelta a su casa, como también lo llevaba a otros lugares. Este tutor, este ayo, no intervenía en la enseñanza formal del niño, pero su deber era llevarlo a salvo a la escuela y dejarlo bajo la responsabilidad del maestro. Entonces era el encargado de velar por el niño porque él no podía valerse por sí mismo. Ahora, podemos ver tal vez que pasa algo similar en nuestro tiempo, que tal vez nuestros hijos tienen una niñera que los lleva y los trae a diferentes lugares, si es que nosotros no podemos hacerlo. Y en este caso es más o menos la misma idea. El ayo estaba custodiando al niño en todo momento. Y entonces Pablo dice que se parecía mucho a lo que hace la ley. La ley nos lleva hasta la puerta, nos conduce a Cristo, nos pone en una posición en la que nosotros podemos entrar. Yo no voy a pedirle a una niñera que lleve a mis hijos, o bueno, a mi hija pequeñita, al ballet y que sea la niñera que le enseñe ballet. Ella tiene que dejarla en la puerta para que la profesora le enseñe lo que le tiene que enseñar. Pero bueno, llega el tiempo en el que el hijo ya ha adquirido madurez, ya ha adquirido adultez y ya no es necesario el tutor. Y Pablo con este ejemplo lo que quiere explicar es que la ley era y es ese tutor que nos lleva a Cristo. La ley nos muestra dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Nos lleva de la mano y nos pone en la puerta. Nos dice que somos pecadores, pero no es quien nos convence que somos pecadores. No es quien nos lleva a ser salvos. Es el Señor quien pone convicción de pecado en nosotros a través de su Espíritu. Es el momento en que depositamos nuestra fe en Cristo que ya no estamos bajo un tutor. ¿Por qué? Porque ya hemos alcanzado la adultez. Cuando nuestros ojos son abiertos, entendemos la condición en la que estamos. Y vemos que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas para salir de esa condición. Entonces, solo podemos confiar en la provisión de Dios para la salvación.
y acudimos a Él a través de Jesucristo, el Señor. Es en ese momento que para nosotros ha venido la fe y ya no estamos bajo tutor. La ley antes nos decía cuán pecadores o pecadoras éramos. Su espíritu ha sellado esa verdad en nosotros. Ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Y ahora el Espíritu Santo es quien nos está guiando en la vida como hijos del Señor. Pero saben, para los judaizantes las cosas no funcionaban así. Ellos decían que necesitabas cumplir la ley para que tus ojos fueran abiertos. En pocas palabras, requerías cumplir la ley para tener salvación. Por eso Pablo muestra que Abraham no fue justificado por la ley. Abraham fue justificado por confiar en el Señor, que había prometido un Salvador a través de su descendencia, no por cumplir con la circuncisión. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo alcanzamos salvación? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Y en este primer punto vemos que es por la fe y no por la ley. Creemos que Jesús vino para darnos salvación. Depositamos nuestra fe en la provisión de Dios para dar solución a nuestra triste condición. Y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Es que nuestro tutor, la ley, nos puso en la puerta. Al mostrarnos que no podemos cumplir con el estándar de Dios. Y a través de la obra del Espíritu Santo vimos nuestra necesidad de un Salvador. Así vino la fe a nosotros. Y entonces ya no estamos bajo tutor. Por eso el versículo 26 dice, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta es la forma por la cual todos hemos depositado nuestra fe en Cristo y llegamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Dice Pablo, por medio de la fe, por medio de Jesús. No hay otra forma. Eso es lo que quiere recalcar Pablo en lo que está escribiendo. Entonces, vamos al segundo punto. Es por medio de Cristo. Y Pablo dice, no por pertenecer a un pueblo. Los judaizantes lo que querían hacer era llevar a todos los creyentes gentiles a convertirse primero al judaísmo, porque ellos pensaban que el judaísmo, los judíos, tenían la bendición de Dios. Y no estoy diciendo que no la tenían, pero ellos decían que tenían mayor bendición. Y Pablo les dice, no es por pertenecer a un pueblo, es por medio de Cristo Jesús. Los versículos 26 y 27 dicen así, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Nuevamente Pablo describe algo que los gálatas conocían tanto por el bautismo que se practicaba en la iglesia, como también por el bautismo judío que posiblemente los judaizantes les habían impuesto a algunos para que lleguen a ser judíos. Saben, Barclay, un comentarista bíblico, dice que el bautismo era un rito judío. Entonces, si un hombre quería aceptar la fe judía, tenía que hacer tres cosas. Tenía que primero circuncidarse, después ofrecer un sacrificio y por último bautizarse. Y un lavatorio ceremonial para limpiarse de la contaminación era muy corriente en las prácticas judías y aún lo sigue siendo. Si tú te quieres convertir al judaísmo, tienes que bautizarte. Ahora, los detalles del bautismo judío eran los siguientes. Primero, el bautizado se tenía que cortar el pelo y las uñas. Luego se tenía que desnudar totalmente. El baño bautismal tenía que contener unos 300 litros de agua. El agua tenía que tocar todas las partes del cuerpo. Y
Él hacía su confesión de fe ante 3 hombres que eran sus padrinos. Y mientras permanecía en el agua, se le leían partes de la ley, se le dirigían palabras de aliento y se les impartían bendiciones. Cuando surgía del agua, ya era una nueva persona, era un nuevo miembro del pueblo judío. Había entrado a la fe judía mediante el bautizo. Pablo les dice, todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Al haber sido bautizados en Cristo, los hermanos fueron revestidos, fueron cubiertos completamente de Cristo. Y creo que este tema tenemos que entenderlo en su verdadera magnitud. Los creyentes fueron bautizados en Cristo y no necesitaban ni necesitan cumplir con algún rito más. No tenían o no tienen que adoptar una nueva nacionalidad, porque son hijos de Dios, los que han creído en Cristo Jesús. Y al haber creído en Cristo Jesús, han sido bautizados en su nombre, es decir, han sido identificados con Él y han sido revestidos de Él. Ahora, no quiero alargarme mucho en este asunto, pero Pablo se está refiriendo con el término bautismo o bautizo a la identificación con Jesús y no solo al acto público en el cual pasamos por las aguas del bautismo, que obviamente ese bautismo en agua es la demostración física de lo que el Señor ha hecho al salvarnos. Saben, cuando nosotros hemos recibido la salvación por gracia, por medio de la fe en el Señor, somos bautizados. Es decir, somos identificados con Cristo. Y en Romanos y en Colosenses dice tanto en su muerte como en su resurrección. Y como dice Pablo, entonces somos revestidos de Cristo y no necesitamos nada más. Ahora, luego, por obediencia a nuestro Señor, nos bautizamos en agua para dar testimonio público de lo que el Señor ha hecho ya con nosotros. Y entonces nos identificamos delante de nuestros hermanos con Cristo, pero también con la iglesia. Y estamos mostrando de forma visible lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, siendo ya hijos de Dios, estando revestidos de Cristo, Pablo dice, ya no hay más requisitos como el circuncidarse, como el ofrecer un sacrificio o tener un segundo bautismo. Por eso dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, este versículo también tiene una clara explicación. La oración judía de la mañana, la oración de los varones judíos de la mañana, que seguramente Pablo había usado antes de conocer a Cristo, era así. Gracias, Señor, porque no me has hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Triste, pero cierto. Esa era la oración y aún es una oración que muchas personas en el pueblo judío repiten. Pero ahora que ya ha venido la fe, Pablo puede decir, ya no hay judío ni gentil. No tengo por qué dar gracias a Dios por haberme hecho judío, porque tanto judíos como gentiles son uno en Cristo. Ya no hay esclavo ni libre. No tengo por qué estar orgulloso porque el Señor ha permitido que nazca en una condición de libertad, en una condición privilegiada, porque tanto esclavos como libres son uno en Cristo. Ya no hay varón ni mujer. No tengo por qué agradecerle a Dios haberme hecho varón, porque tanto hombres como mujeres son uno en Cristo Jesús. Pablo literalmente está volcando la oración del judío para poner las cosas en su lugar en cuanto a la salvación por medio de Cristo Jesús.
No importaba si eras judío o eras gentil, no importaba si eras esclavo, si eras libre o si eras hombre o mujer. Si la gracia de Dios te alcanzó, si ha venido la fe a tu vida, eres hijo de Dios. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Primero, por medio de la fe, no por la ley. Segundo, por medio de Jesucristo. No por una condición preexistente en nosotros. No porque pertenezcamos a un grupo privilegiado. Solo porque el Señor nos hace uno en Cristo Jesús. Y por último, llegamos a ser hijos de Dios por medio de la promesa. Tercer punto. Versículo 29 dice así. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. Saben, el orgullo más grande que tenían los judaizantes era ser hijos de Abraham. Se jactaban de llevar la sangre de su padre Abraham, a quien Dios le había hecho las promesas. Ahora, como vimos hace varias semanas, ellos se veían como la bendición para el mundo. Pensaban que la promesa de Dios se tenía que cumplir a través de ellos como pueblo. Pero Pablo puso en claro que la promesa que Dios hizo a Abraham se refería a un descendiente, es decir, a Jesús. Entonces a los hermanos les dice, ya que ha venido la fe a sus vidas y son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, ya que han sido identificados en Cristo y que han sido revestidos de Cristo, ya que el Señor no hace distinción entre judíos y griegos, esclavos o libres, u hombres y mujeres, ya que ustedes son de Cristo, sepan que ustedes son descendencia de Abraham. Y ustedes son herederos de acuerdo con la promesa que Dios hizo a Abraham. Ahora, con esto, Pablo estaba rompiendo todo argumento que presentaron los judaizantes, quienes se veían como el grupo privilegiado. Ellos presentaban un evangelio en el que podían haber hijos más privilegiados y otros menos privilegiados. Los más privilegiados, además de recibir a Jesús para salvación, eran del pueblo escogido, eran judíos. O si no lo eran, podían volverse privilegiados si cumplían con los ritos para convertirse al judaísmo. Los menos privilegiados, entonces, eran los gentiles, que se quedaban solo con Cristo, pero que no cumplían lo que ellos decían que tenían que cumplir. Y Pablo dice, si ustedes son de Cristo, son hijos de Dios por medio de la promesa. Si hemos creído en Cristo Jesús para salvación, podemos tener la certeza que somos parte de la descendencia de Abraham. No porque llevemos sangre judía, sino porque, al igual que Abraham, hemos creído en el Señor para salvación. Ser de Cristo no solo nos lleva a ser hijos de Dios, sino que nos pone en el lugar de ser herederos de la promesa. Nuevamente, Pablo quiere establecer la igualdad de condiciones para todos. Por las palabras de Pablo, yo me pongo a pensar que los judaizantes estaban diciendo, bueno, ustedes sí van a llegar a tener salvación, van a llegar al cielo. Pero nosotros, además de eso, somos herederos. Vamos a tener más beneficios porque somos hijos de Abraham según la sangre. Siempre estaba esa idea del privilegio y superioridad. Por eso Pablo tendrá que decir, ustedes que son gentiles, están en la misma condición, porque por Cristo Jesús, ustedes son descendencia de Abraham. Y también tienen los mismos derechos que cualquier hijo tiene. Les corresponde la herencia. ¿Por qué? Porque el Señor se los ha prometido. Ahora, ¿cuál era esa promesa?
Esa promesa era la bendición a través de Jesús, la descendencia, o mejor dicho, el descendiente de Abraham, por el cual serían benditas personas de todas las naciones, a través de Jesús, porque le pertenecemos a Él. Estamos dentro de los herederos, porque Dios es fiel y así lo ha prometido. Esa promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermanos, nos ha alcanzado. Somos hijos de Dios y somos herederos de nuestro Padre porque Él lo ha prometido. Y cumplió esa promesa al enviar a su Hijo para nuestra salvación. Hermanos, qué hermoso es tener el panorama completo de cómo llegamos a ser hijos de Dios. Es por medio de la fe, no por la ley. Es por medio de Cristo, no por pertenecer a un pueblo, y es por medio de la promesa que el Señor cumplió en nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué aplicación de la palabra hay para nuestras vidas en esta mañana? Saben, lo primero que me ponía a pensar es que tal vez te has dado cuenta que no eres hijo de Dios y has estado buscando serlo, pero no sabías cómo. Pensabas que tal vez por cumplir ciertos ritos, por cumplir ciertas cosas, por hacer ciertas cosas, estabas en buen camino. Bueno, ahora sabes bien que es por medio de la fe en Jesús. Reconoce que eres pecador y que necesitas que el Señor obre en tu vida para salvación. Pídele que perdone tus pecados y que sea el Señor de tu vida. Y sabes, vas a ser hijo del Señor. Ahora, también me ponía a pensar que como cristianos podemos hacer lo que estaban haciendo los judaizantes. Porque tal vez estamos exigiendo a las personas que aparte de creer en Jesús, cumplan con un montón de normas y reglas que las consideramos indispensables para que las personas sean parte de la familia de Dios. Hermanos, la salvación es por fe, no por obras. Es por fe, no es por cumplir la ley. Tal vez estamos empujando a la gente a que haga lo que los cristianos tienen que hacer, poniendo énfasis en el comportamiento cristiano, en una cultura cristiana, donde definimos a las personas por cómo actúan, llevándolos a adoptar nuestra cultura cristiana y no una verdadera vida transformada por la obra de Jesús en nuestras vidas, entendiendo que Él es de quien deberíamos revestirnos. Y como dije varias veces en anteriores ocasiones, podemos caer en un nuevo problema, que es tratar de cristianizar a las personas, y estamos muy lejos del evangelio verdadero, ese evangelio sencillo que nos lleva a pertenecer a Cristo y a formar parte de esa descendencia de Abraham que está en plena sintonía con la promesa que el Señor hizo. Podemos estar modelando oraciones donde damos gracias a Dios porque no somos como nuestros vecinos, porque ya no somos como esos sucios pecadores. Podemos estar orgullosos de pertenecer a una buena iglesia y criticar y menospreciar a otros que tal vez tienen ideas diferentes. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que obre en nuestras vidas para que podamos vivir conforme a su palabra, en humildad, sabiendo que no es por nosotros, sino por la obra que Él mismo hace en nosotros. Y que también prediquemos ese evangelio único y sencillo que nos lleva a permanecer a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre amado, porque podemos ver de una forma tan clara cómo llegamos a ser tus hijos.
Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender que nuestra vida tiene que ser a los pies de la cruz. Vivir en fe, agarrados de ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes también a compartir un evangelio claro y sencillo, que no lo adulteremos con cosas que pensamos que pueden hacerlo mejor. Y te quiero pedir por personas que han escuchado en esta mañana tu palabra y que no te conocen, que tu Espíritu Santo sea poniendo convicción de pecado, de justicia y de juicio para que puedan llegar a conocerte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, los extrañamos mucho y que tengan una linda semana.